Paz y bien, hermanos. Jesús, tentado en el desierto, vencedor, y los ángeles le servían. Homilía para el primer domingo de Cuaresma, en este año, el ciclo A, escuchando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Hermanos, ya estamos en Cuaresma. El miércoles de ceniza fue el comienzo. Hoy, primer domingo de este tiempo, viene a ser como la inauguración oficial, solemne de este tiempo sagrado, que los padres antiguos llamaron el venerable sacramento de Cuaresma, como está en los textos del misal latino de hoy, y frase que queda un poco diluida en las versiones en español. La Cuaresma tiene su remate en el triduo pascual de la muerte y resurrección de Jesús, que abre los 50 días gloriosos de Pascua. Los dos tiempos, Cuaresma y Pascua, forman una unidad inseparable y están significando todo el proceso transformador, iluminador, unitivo de la vida cristiana. ¿Qué es la Cuaresma, hermanos? La respuesta la hallamos en el Evangelio de hoy. Es un tiempo sagrado en el que la comunidad cristiana entra conducida por el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay Cuaresma. El que va a trabajar en la Cuaresma va a ser el Espíritu Santo. Como fue el Espíritu Santo el que lo llevó a Jesús, según recalcan los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Precisa el Santo Evangelio que Jesús, llevado por el Espíritu Santo con una finalidad concreta, un combate, que fue coronado con una gloriosa victoria. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Es la primera frase del Evangelio de hoy. Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Esta es la frase final del Evangelio. Pues, entre las dos frases yo quiero expresar mi homilía. Leído este pasaje después de tantos siglos
y al nivel de nuestra cultura, todo esto puede parecer un mito, un grandioso mito, que da sustento a lo que viene a continuación, la vida y muerte de Jesús. Un mito, el diablo, que viene a ser el antidios en la Biblia, ya desde la primera lectura de hoy, la serpiente tentadora, que la Sagrada Escritura dice que esa serpiente es el diablo. Y ahora los servidores de Jesús, los servidores de Dios, los ángeles, pasan a ser servidores de Jesús. En fin, Jesús mismo, un mito en cuanto expulsor de los demonios, iniciador de una religión, fundador, que terminó con una muerte bien desgraciada. Hermanos, ¿de qué se trata? Los autores que escribieron los evangelios, las comunidades a quienes iban dirigidos, no vacilaron para dar la imagen de Jesús en comenzar por dos escenas, el bautismo y el desierto. Y las dos forman una unidad. Y para un estudioso, para uno que quiere ir a fondo en la Biblia, tenemos que leerlas las dos juntas. El protagonista de las dos es uno y el mismo, Jesús. Pero el director de los acontecimientos no es él, sino otro. En el bautismo aparece la figura de la paloma y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. También para el lector crítico esto suena a mito sagrado. Jesús entra en la historia como un mito y nuestra fe se basa en un mito. Es un crudo planteamiento, pero está ahí. Que sea cual sea nuestra cultura religiosa, no podemos saltarnos en estas páginas. Y lo primero que se impone a la conciencia de un lector moderno, el más crítico que sea, es que ciertamente Jesús fue al bautismo y que ciertamente Jesús bautizado fue al desierto. Esto nadie lo puede negar. Estamos pues ante un hombre real que ha venido de una oscura aldea de Nazaret y que se presenta como un buscador de Dios y como un mensajero de Dios que tiene algo que transmitir a sus hermanos, los hombres. Estos dos relatos funden cada uno a su estilo dos cosas. Un suceso que ciertamente pasó y un contenido que tenía este suceso, bautismo y tentación. Un contenido con una interpretación que de una manera narrativa nos dice quién es este misterioso personaje. ¿Quién es él? Que tiene discípulos que han sobrevivido a la muerte del maestro. La comunidad que recoge estos acontecimientos y vivencias y que nos lo entrega para que los compartamos. Nuestra primera obligación es, ante todo, entender lo que se nos entrega. Luego, podemos hacer todas las preguntas que queramos y recibir las respuestas que podamos. Pasajes que están llenos del misterio pascual de Jesús, el Señor. Llenos de fe de que Jesús es el vencedor del mal y del demonio, el redentor solidario de toda la humanidad. Llenos del convencimiento de que toda la vida pública de Dios que arranca ahora es la presencia del Dios de la alianza que por su Hijo amado nos está salvando. Esto es, hermanos, lo que nosotros creemos. Y desde estas claves nosotros tenemos que comenzar a hablar.
Lo que sucede es que al encontrar a Jesús me encuentro a mí mismo y salto de gozo, diciendo, tú eres el vencedor de Dios en mí. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, dijiste un día, pues tampoco van a prevalecer contra mí, que soy parte viva de tu iglesia santa. Tú eres mi vencedor. El triunfo de Jesús, hermanos, es mi propio triunfo. A medida que vamos entrando en el conocimiento de Jesús, vamos comprendiendo mejor cómo se unen humanidad y divinidad, aunque jamás lo comprenderemos porque se trata de un misterio. Pero sí seremos conscientes, hermanos, de que yo puedo llegar a Jesús histórico desde el esplendor de la Pascua, como aquí sucede. Estamos narrando cosas que pasaron, pero las estamos narrando con la luz esplendorosa que viene de acá. Moisés estuvo en el monte de Dios 40 días con sus 40 noches. Jesús fue al desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches. Esto dice San Mateo. Moisés no luchó contra el demonio del paraíso, porque no fue ese su caso. Jesús de Nazaret luchó contra el demonio del paraíso, el antidios, el enemigo de la humanidad, el que sedujo e hizo sucumbir a nuestros padres, Adán y Eva. Luchó y los venció para siempre. Los venció con esas tentaciones que son las tentaciones de la humanidad. Jesús, pues, definitivamente ha dado muerte en la cruz al pecado y al enemigo de la humanidad. El demonio ya no existe como fuerza que pueda vencer. Es un enemigo derrotado y es lo que hoy queremos anunciar y estamos anunciando. Otras preguntas, hermanos, las tendríamos que tratar, pero no ahora en una homilía, las tendríamos que tratar ordenadamente en el aula, en una clase de teología. Jesús de Nazaret, Jesús de mi fe y de mi vida, tú eres mi victoria. Yo confieso que cuando soy tentado, tú vences en mí. Gracias, confío en ti. Y por tu misericordia siempre he de confiar hasta que me encuentre con